Gracias, Maggie. Seguimos por acá y vamos a hablar del Palacio Legislativo que se viene en los 100 años en este 2025 en particular, pero se creó un libro que tiene contemplada la historia del Palacio Legislativo, del Parlamento, eso que vemos allí y que realmente impacta. Están viendo la tapa del Palacio Legislativo, una historia por develar. Este libro de Eduardo Cuitiño, que lo tenemos aquí para charlar un poco del Parlamento, del libro y de cosas que, bueno, la verdad que yo disfruto mucho del Palacio Legislativo. Cada vez que entro no dejo de impresionarme, así que va a ser un gusto. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un placer, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de El Living. ¿Cómo va? ¿Cómo estás con el libro? ¿Estás contento con el resultado final? Sí, vamos por la segunda edición. Es un tema interesante. A mí me gusta escribir libros sobre misterios del Uruguay o cuestiones históricas que tengan ciertas pautas para descubrir cosas. Porque, ¿de dónde viene? Porque matemático de profesión, una persona especializada en ingeniería también. ¿De dónde vino eso de escribir libros y de escribir ficción también? En el año 2013 yo publiqué para la editorial Fin de Siglo un libro que estudiaba el origen de Gardel en base a estadísticas, en base a datos estadísticos de altura, en base a analizar un poco la genética de Gardel. Y bueno, me invitaron a seguir escribiendo y bueno, en la actualidad ya tengo más de 10 libros publicados, libros sobre Pitamiglio, libros sobre Piria, libros sobre el Tesoro de las Macilotti, La estancia de la Aurora, diferentes libros. ¿Escribías en tu casa? Sí. Antes de ese del libro de Gardel, que es el puntapié. Los docentes usamos enero, febrero para escribir. Sí, en casa, sí, en la computadora de casa. Pero antes hay que hacer todo un trabajo previo, bueno, de planificación, de estudio, de guía. Sí, ¿y te largaste desde el primer momento a escribir algo? Es decir, a mostrárselo a alguien. ¿O fue un proceso que primero fue interno? ¿Me explico? O sea, ¿primero escribías para vos o de pique lo que escribiste lo mostraste? No, yo siempre quise mostrar, quise hacer libros que aporten, libros que te muestren cosas nuevas, que te sorprendan. Pero bueno, como toda persona, al principio, bueno, no lograba, digamos, que ciertas editoriales se prendan. Claro. Por suerte, cuando se prendió una, como que bueno, empezó todo, digamos, como una cadena de cosas que se fueron dando que permitió que lograra publicar varios libros. Se empezó a mover la rueda. Mi pregunta a continuación es: ¿qué vínculo tenías vos con el Palacio Legislativo? ¿Es un lugar en donde al menos visitaste, habías pasado por ahí, te generaba algo, tenías un vínculo anterior al libro? No, he pasado muchas veces por ahí. Lo que me llamaba mucho la atención, Alejo, es la simbología del lugar. Claro. Como que en esa época la arquitectura decía cosas, estaba proyecta cosas. El Palacio Legislativo dice cosas y me propuse un día, desde el carrito de comidas que está por Avenida Libertador y Colonia, me propuse pensar a fondo qué dice, qué cuenta. La arquitectura del palacio a futuro está pautada con signos, con símbolos que están muy adrede. Hay muchos guiños a futuro que vale la pena descubrir. ¿Y cómo fue el trabajo? ¿Hace cuánto lo empezaste? Me imagino que ahí hay un montón de cosas para estudiar, como decías hoy, y eso implica un trabajo. Un año y medio aproximadamente. Año y medio. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Fue fácil? Personas. Sí, fue fácil, sí. No creo que tanto, no. Sí. Tuve mucha ayuda. La verdad que los funcionarios del Palacio, la vicepresidenta actual, bueno, Beatriz Argimón, me abrió las puertas. Y bueno, tuve que pasar por diferentes funcionarios, partes del Palacio que me pasaron fotos, me pasaron datos. La verdad que muy democrático. Cualquier persona, cualquier uruguayo, cualquier persona, cualquier ciudadano puede ir. Le abren las puertas, le brindan información. Están como... Quieren que la gente sienta que el Palacio es de todos. Claro. Yo creo que todavía le falta a nuestro pueblo para entender que el legislativo es nuestro. Lo ven como un palacio, lo ven como lejos. La Avenida Libertador es difícil de cruzar.
la gente sabe que en realidad los legisladores tienen un túnel llamado túnel de la democracia, que capaz que es muy democrático, no es porque tienen el privilegio de pasar evitando el tráfico. Exacto. Tienen, bueno, los legisladores buenos sueldos altos, hay pases en comisión. Hay toda una estructura que lo transforman en un palacio, pero en realidad la construcción en sí, cuando caminás por el Salón de Pasos Perdidos, todo el mundo se siente como un emperador caminando con algo que le pertenece. Hay un sentido muy democrático. El Palacio Legislativo intenta ser un palacio griego, antiguo, romano. Sí. Tiene un estilo neoclásico. Y realmente todo el mundo se siente importante ahí. Sí. Logra que todo el mundo se sienta particular y como el rey de una democracia que es de todos. Sí, y es cierto que esa lejanía que genera desde el afuera, una vez que estás adentro, sentís como, a mí me pasó por lo menos las primeras veces que fui y que empecé a ir, en mi caso desde el punto de vista laboral, ¿no? Pero a sentirme identificado con eso que había ahí adentro, con una parte identitaria de los uruguayos, que haya semejante palacio y construcción en donde allí adentro se manejan las leyes y donde se expresa la democracia, me parece que uno lo empieza a entender cuando empieza a ir un poquito más y a estar más adentro. Sí, bueno, este libro cuenta con fotografías de Héctor Testoni y también con un prólogo del expresidente Julio María Sanguinetti. Y ahí, en ese prólogo, el expresidente dice que los símbolos, los mármoles, la estructura genera como un templo de la democracia. Claro. Y los que atentan contra él, tarde o temprano, son pecadores, caen en desgracia. Total. Esos guiños que mencionabas hoy, ¿fueron fáciles de detectar con la información? Me imagino que sí, sobre todo también con el contacto de mucha gente que está ahí hace mucho tiempo y que lo conoce de pe a pa al palacio, que tiene un montón de recovecos además. Yo le puse un poco de pienso. Tiene cosas que yo no encontré en ningún lado. A ver. Ambas cámaras, si ustedes miran con calma, el arco principal de la Cámara de Diputados, bueno, la Asamblea General, sí, y el hemiciclo de la Cámara de Senadores tienen 7 rosas. 7 rosas y son doradas. Y doradas porque son de oro realmente. Y atrás tienen cruces azules. 7 rosas, o sea, hay para empezar símbolos rosacruces. Pero también hay muchos guiños masónicos. Se parece muchísimo el hemiciclo, la sala del Senado. El Senado se parece mucho al templo número 1 de la masonería francesa. La masonería, una masonería bien democrática, muy progre, que yo creo que quizás el Pepe Valle, que fue el gran, digamos, impulsor del palacio, cuando era joven, me queda la duda si no guiñó con esa masonería transgresora, una masonería, no es la masonería que está acá en Uruguay, o la más grande, sino una masonería atea, distinta. El templo número 1, que en realidad fue reconstruido porque fue destruido por los nazis en París, se parece mucho a lo que es la Cámara de Senadores. Pero además, sobre todo la parte quizás más masónica sea el Salón de Pasos Perdidos. No porque el nombre en sí, sino porque en el centro del Salón de Pasos Perdidos hay un círculo negro donde reposan en un ropero con vidrios que supuestamente están con protección antibala, la primera Constitución de 1830 y las actas de la independencia de Florida en 1825, custodiadas por el Batallón Florida. Pero el centro negro, así con mármoles negros, en alquimia representa el oro. Y bordeando ese círculo hay 32 círculos. Y en total son 33 círculos. Y más, si expanden un poco la mirada, van a ver que hay un cuadrado de mármol 5x5 que hace guiños con el 25. Y en los costados hay otros detalles que hacen guiños con el 18. 18, 25 y 33 aparecen en muchos juegos en el Palacio y no son cualquier número, sino más.
El 33, todo el mundo sabe que, bueno, que es el grado más alto en la masonería de origen escocés, la más popular, más fuerte en Uruguay. Pero el grado más alto antes era el 25 y el grado más alto antes era el 18. 18 de julio, 25 de agosto, 33 orientales. Sí. Hay como una arquitectura de que alguien lo construyó a propósito. Claro. Hay muchos guiños que están para descubrir y que realmente están ligados con nuestra patria. Hay números que son los números de nuestra patria. Total. Además, el círculo negro es muy interesante porque tiene radio de 1 metro. Entonces, el área de ese círculo es pi. Hay como números enteros al costado que juegan, pero el oro, lo más importante, donde reposa la primera constitución, las actas de 1825, reposa en un área que está ligada al número pi. Entonces, como matemáticamente hay como una transfiguración, como que una alquimia de números hacia el número irracional, que sería algo muy interesante desde el punto de vista matemático. Aparte de que hay 24 columnas en el Salón de Pasos Perdidos, pero en la luz cayendo en forma perpendicular genera como una columna más. El lucernario del Palacio Legislativo tiene como un haz de luz. Una entrada de luz. Una entrada de luz que genera como una columna que es bien de estilo masónico. Sí. Aparte de que, bueno, hay 24 cariátides que custodian bien arriba y que están a 25 metros de altura. Es como que hay un juego de números muy interesante, muy lindo para descubrir. Desafío a las personas que lean el libro, que investiguen, o maestras de escuela, sí, claro, que quieran enseñarle a sus alumnos. El Palacio cumple 100 años, se inauguró un 25 de agosto de 1925, sin terminar del todo. Sí, ¿no? El final de obra todavía no llegó. Eso te iba a decir, porque está súper interesante todo lo que mencionabas con la alquimia de números, las conexiones con las fechas patrias, etcétera, pero también tiene un punto de vista, si se quiere, muy de actualidad, mirando esos inicios. Por ejemplo, el inicio de obra, el final de obra, perdón, y también cuestiones que hacen a cómo se pensó ese edificio respecto a cómo se piensan hoy las edificaciones. Hoy pensar un edificio sin una entrada para personas que no pueden caminar, que se manejan en silla de ruedas, es como poco concebible. Sin embargo, este edificio en particular, también creo que la Intendencia de Montevideo tiene una situación similar, tienen otro pienso y otra forma de construir. Sí, se construyeron en otro contexto del Uruguay, del mundo. Ambos edificios, Intendencia de Montevideo y Palacio Legislativo, como no tienen final de obra, tienen un cuerpo de bomberos de continuo que lo custodia. Claro. Y sí, bueno, el Palacio Legislativo no tiene entradas para personas con discapacidad, pero se está adaptando. Y durante mucho tiempo no tuvo baños de mujeres. La política, los políticos eran hombres. No solo las mujeres. La primera constitución que se guarda, se custodia por la Batallón Florida, esa constitución plantea que el voto no solo que es masculino, sino no de todos los hombres, ¿no? Los asalariados no podían votar. Sí, y además del Batallón Florida tiene una guardia, si se quiere, de la policía, que está en las afueras. Sí, la guardia del Batallón Florida es una guardia simbólica. Y es muy interesante cómo ellos al atardecer, por ejemplo, cuando baja el sol, hacen toda una ceremonia en el Salón de Pasos Perdidos, claro, o afuera, bueno, quitando las banderas. Y la policía en realidad hace una guardia un poco más con las armas, ¿no? Ejerciendo las armas. Las armas que tiene el Batallón Florida son armas de fantasía. La policía tiene, representativa, representa más la protección real del palacio. Pero claro, eran otros tiempos. Costó 350 millones de dólares de hoy, por lo menos. Solo en mármol, unos 60 millones de dólares, según mis cálculos. Hoy en día sería muy cuestionable construir algo así, pero para la época fue más que un proyecto de un palacio. Fue el proyecto de construir en lo alto de la cima de Avenida Libertador, bueno, que se le dio forma a la avenida, pero fue como la avenida ballista por excelencia, porque tenés AFE un poco más abajo, que es Asociación de Ferrocarriles del Estado, Banco Seguros del Estado, tenés ANCAP, más atrás tenés las dos facultades. Era como un corredor ballista y que bañaba de conceptos a la ciudad y el palacio ahí arriba.
era como el sueño de José Valle Ordóñez, Sí. que en realidad nació muy cerquita de ahí, nació por Lima y Yaguarón. Tiene una quinta muy cerquita de donde se construyó. Vos decías que bueno, el palacio tiene como cierta simbología que también apunta hacia el futuro. Y hoy pensaba, ¿no? Mientras hablabas, que el palacio es en su construcción un momento histórico, fue acompañando después diferentes momentos históricos. La dictadura en sí tiene también el Parlamento tiene un valor muy importante allí porque transcurrió, digamos, en pie. Más allá de que se disolvieron las cámaras, ese edificio permaneció allí presente como símbolo de democracia. Y cada vez que hay un evento importante, cambios de mando, cambios de legislatura, se señala a esa edificación tan importante y simbólica para nosotros como un lugar. Ahora el próximo 1 de marzo se va a hacer el traspaso en Plaza Independencia, pero con un previo acto dentro del Palacio Legislativo. ¿Dónde crees vos que están esos símbolos respecto al futuro y cuáles son esos mensajes que deja la edificación del palacio? Bueno, sí. La construcción en sí tiene muchos guiños. Claro, trata de construir como un templo de la democracia, intenta hacer. Tuvo 3 golpes de Estado. Claro. Tuvo 3. El primero, en el año 33, a 8 años de inaugurado el palacio, claro, fue también un poco violento, donde quizás no los militares, sino la policía actuó en forma violenta contra los legisladores. Pero el palacio está lleno de signos y de símbolos para el futuro. Por ejemplo, cuando el presidente ahora suba por la escalinata, yo desafío a los televidentes, a las televidentas que miran el programa, cuando las escalinatas tienen muchos guiños. Tiene 11 escalones el primer tramo, tiene 18 escalones el segundo tramo, y si miran a los costados, van a ver que hay como unos círculos a los costados de la escalinata de 18 escalones, que son 16 y medio. Tiene 33 en total. Y si subís al último tramo, te puede sorprender, porque el último tramo tiene 24 escalones. 24 escalones, vos decís, ¿no debería ser un 25? En realidad, el presidente, por la forma que sube por un costado, y ahí había un escalón extra más, que se eliminó por los autos. Pero tiene el presidente, que haría la subida en la escalera como si fuera un maestro masón, subiría de costado, no de frente, y subiría por 25 escalones. Un poco más arriba, en el frontispicio, en el tímpano del edificio, si miran con calma van a ver que hay la figura de Palas Atenea. Está una figura que representa la patria, y más arriba de ella hay como una espada que está apuntando a Medusa. Son todas figuras griegas, romanas, pero es del peso de la ley, con un libro arriba, que si te portás mal, te va a cortar la cabeza. Claro. Hay como símbolos que miran a Avenida del Libertador, que hacen que en un futuro ese lugar se respete, porque hay cosas que impactan en el inconsciente. Hay como toda una simbología en el lugar de respeto, y como te contaba, el que profane ese templo va a caer en desgracia. En la dictadura del año 73 funcionó, el Consejo de Estado en lo que es hoy la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se mantuvo cerrada durante todo el periodo y estaba muy sucia, estaba como medio en ruinas. Medio en ruinas no tanto, pero fue muy descuidada. Todo bien. Eduardo, está súper interesante lo que nos venís contando y podría charlar yo hasta las 7 de la tarde, pero la realidad es que no tenemos más tiempo. ¿Cómo pueden hacer para acceder al libro, conocer todos estos detalles que obviamente están planteados aquí en este? Yo les desafío a que lean el libro, está lleno de detalles que lo van a sorprender. Además. Hay detalles de la avenida 18 de Julio, la calle 25 de Mayo. Lo pueden encontrar en la librería Da Vinci, por ejemplo, en Avenida del Libertador y Venezuela, y de paso van con el libro a ver detalles del palacio. Claro. En todas las librerías lo pueden encontrar. Y además,
Yo, este libro, Alejo, yo te lo dejo para que lo sortees en las redes con la audiencia. Muy bien. Capaz que, por efecto del azar, también lo consiguen. Excelente. Muchas gracias, Eduardo, Gracias por a ti por la invitación.